En la antigua Roma, vivía un joven llamado Lucio, hijo de una mujer sabia y cariñosa, Marcella. Lucio había sido educado en las enseñanzas de la filosofía estoica desde temprana edad, aprendiendo sobre la importancia del autocontrol, la virtud y la serenidad frente a las adversidades. Un día, una grave enfermedad afectó a Marcella. Su salud se deterioró rápidamente, y Lucio, aunque preocupado y angustiado, decidió aplicar los principios estoicos que había aprendido. En lugar de dejarse abrumar por el miedo y la desesperación, se concentró en cómo podía actuar de manera virtuosa y ser un buen hijo en este momento difícil. Lucio pasó cada día cuidando a su madre con paciencia y dedicación. Le preparaba alimentos nutritivos, la ayudaba a moverse y se aseguraba de que estuviera cómoda. Aunque el sufrimiento de su madre le rompía el corazón, se esforzaba por mantener una actitud serena y positiva. Una tarde, mientras Lucio estaba sentado junto a la cama de Marcella, ella lo miró con ternura y le dijo: «Hijo, has demostrado una fortaleza y un amor que van más allá de lo que uno podría esperar. ¿Cómo encuentras el coraje para enfrentar esto con tanta calma?». Lucio, sonriendo suavemente, respondió: «Madre, la filosofía estoica me ha enseñado que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero también me ha mostrado que podemos controlar nuestra actitud hacia él. El verdadero poder está en cómo elegimos responder a los desafíos. Estoy aquí para ti porque es mi deber y mi deseo. No puedo cambiar lo que sucede, pero puedo decidir enfrentar cada momento con amor y serenidad». Marcella, conmovida por las palabras de su hijo, cerró los ojos y respiró con calma. Su corazón se llenó de paz al saber que, incluso en medio de su enfermedad, había transmitido a su hijo una lección invaluable sobre la virtud y la resiliencia. Lucio continuó cuidando a su madre hasta el último momento. Aunque la pérdida fue dolorosa, se sintió reconfortado por haber actuado con integridad y amor. A través de sus acciones, Lucio vivió los principios estoicos que su madre le había enseñado, transformando el sufrimiento en una oportunidad para demostrar la fuerza del carácter y la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad. Después del fallecimiento de su madre, Lucio se encontró en una encrucijada emocional. La pérdida de Marcella fue un golpe devastador, pero él se aferró a los principios estoicos que le habían enseñado tanto ella como los filósofos que admiraba. Sabía que la tristeza y el dolor eran naturales, pero también comprendía que podía controlar su respuesta a ellos. Lucio se sumergió en el estudio de la filosofía estoica, buscando consuelo y guía en los textos que habían acompañado su vida. Dedicó tiempo a reflexionar sobre las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, aplicando sus principios para encontrar equilibrio y propósito en su nueva realidad. Un día, mientras paseaba por el mercado de Roma, Lucio encontró un grupo de jóvenes que discutían acaloradamente sobre la injusticia de la vida y la inevitabilidad del sufrimiento. Recordando las lecciones de su madre, Lucio se acercó a ellos y les ofreció sus pensamientos, basados en la sabiduría estoica. «El sufrimiento y las dificultades son parte de la experiencia humana», comenzó Lucio con calma. «Pero la forma en que enfrentamos estos desafíos define quiénes somos. En lugar de dejarnos consumir por la angustia, debemos buscar el entendimiento y el crecimiento. La filosofía estoica nos enseña que podemos encontrar paz al aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en nuestra propia virtud». Los jóvenes, intrigados por la perspectiva de Lucio, lo escucharon con atención. Él compartió historias sobre su madre y cómo sus enseñanzas lo habían guiado a través de tiempos difíciles. Les habló sobre la importancia de la resiliencia, la autodisciplina y la serenidad. A medida que pasaban los meses, Lucio comenzó a ser conocido en su comunidad como un defensor de la filosofía estoica. Organizó pequeños grupos de discusión y talleres, donde compartía las enseñanzas que le habían sido tan valiosas. Su propósito se había transformado en un compromiso de difundir la sabiduría que su madre le había inculcado y que había aprendido a apreciar profundamente. Un día, mientras estaba en el jardín que había plantado en memoria de su madre, Lucio recibió una carta de una joven que había asistido a uno de sus talleres. En la carta, ella expresaba su gratitud por la perspectiva y el consuelo que había encontrado en las enseñanzas de Lucio. «Querido Lucio», comenzaba la carta, «gracias por compartir tu sabiduría y por mostrarme cómo enfrentar mis propias luchas con dignidad. Tus palabras me han ayudado a encontrar paz en medio de mi dolor, y me han enseñado a buscar la virtud en lugar de dejarme consumir por el sufrimiento». Al leer la carta, Lucio sintió una profunda satisfacción. Sabía que, aunque su madre ya no estaba físicamente con él, su legado vivía a través de las enseñanzas que había compartido y el impacto positivo que continuaba teniendo en la vida de los demás. La filosofía estoica no solo había sido un refugio para él, sino también una herramienta para ayudar a otros a encontrar su propio equilibrio y propósito. Con el tiempo,
Lucio siguió construyendo su vida en honor a su madre, dedicando su energía a la práctica y la difusión de la filosofía estoica. Encontró consuelo en el saber que su dolor había dado lugar a una misión significativa, y que su madre, a través de sus enseñanzas y su ejemplo, había dejado una huella duradera en el mundo. Antes de seguir, para no perderte las lecciones estoicas que podrían cambiar tu vida, haz clic en suscribirte ahora. Es gratis. Continuemos. A medida que pasaron los años, la vida de Lucio se convirtió en un testimonio viviente de los principios estoicos que su madre le había enseñado. Su jardín, una obra de amor y paciencia, floreció con plantas que reflejaban el crecimiento personal que había experimentado. El espacio se convirtió en un lugar de encuentro para aquellos que buscaban inspiración y consejo. Lucio organizaba reuniones periódicas en el jardín, donde compartía las enseñanzas estoicas con una comunidad que había crecido alrededor de su misión. A través de charlas, debates y actividades, él promovía los valores de la autodisciplina, la sabiduría y la serenidad, ayudando a otros a enfrentar sus propias adversidades con una mentalidad equilibrada. Un día, Lucio recibió una invitación para dar una charla en una escuela de filosofía local, un honor que nunca había imaginado. Durante la charla, habló sobre la importancia de la resiliencia y el valor de enfrentar el sufrimiento con dignidad. Compartió historias personales sobre su madre y cómo su legado de fortaleza y sabiduría le había guiado a través de sus propios desafíos. Al final de la charla, un grupo de estudiantes se le acercó, conmovido por sus palabras. Entre ellos estaba una joven llamada Claudia, que había estado luchando con la pérdida de su propio ser querido. Lucio, con la empatía que siempre le había caracterizado, la animó a encontrar consuelo en las enseñanzas estoicas y a usar su dolor como una oportunidad para crecer. Claudia comenzó a asistir regularmente a las reuniones en el jardín de Lucio y, con el tiempo, también se convirtió en una defensora de la filosofía estoica. Su dedicación y pasión por ayudar a otros reflejaban el impacto duradero que Lucio había tenido en su vida. La historia de Lucio y su madre se extendió más allá de las fronteras de su comunidad. Su jardín y sus enseñanzas se convirtieron en un faro de esperanza para muchos que buscaban respuestas en tiempos de dificultad. A través de su labor, Lucio continuó honrando la memoria de su madre, transformando el dolor en una fuente de sabiduría y apoyo para otros. En su vejez, Lucio miró atrás con gratitud y satisfacción. Sabía que su vida había sido enriquecida por los principios estoicos que su madre le había enseñado, y que había logrado transmitir ese conocimiento a otros. Su legado no solo perduraba a través de las enseñanzas que compartía, sino también en las vidas que había tocado y en el impacto positivo que había tenido en la comunidad. En el jardín que había plantado en memoria de Marcella, Lucio encontró la paz que había buscado durante tanto tiempo. Sabía que, aunque ella no estaba físicamente presente, su esencia vivía en cada rincón de ese espacio, en cada conversación y en cada mente inspirada por su sabiduría. Así, Lucio siguió adelante, con el corazón pleno y el espíritu en paz, sabiendo que su vida había sido un reflejo auténtico de los valores que su madre le había transmitido y que él había llegado a apreciar y practicar con profundidad. Con el paso de los años, Lucio vio cómo su jardín se convertía en un símbolo de paz y reflexión para muchos. La comunidad se reunía allí no solo para aprender sobre filosofía estoica, sino también para encontrar consuelo en un espacio que parecía irradiar la serenidad y el amor de su madre, Marcella. Lucio, cada vez más sabio y sereno, continuó con su labor hasta el final de sus días. Su legado no solo vivía en el jardín, sino también en las vidas que había tocado. Claudia, la joven que había encontrado inspiración en sus enseñanzas, asumió el papel de guía y facilitadora en el jardín, asegurando que los principios de la filosofía estoica siguieran siendo accesibles para futuras generaciones. Cuando Lucio partió de este mundo, su comunidad celebró su vida con una ceremonia en el jardín que él había creado. Plantaron un nuevo árbol en honor a su memoria, simbolizando la continuación de su legado. El jardín, ahora rebosante de vida y de historias compartidas, se convirtió en un lugar sagrado para todos aquellos que buscaban crecimiento personal y sabiduría. En su lecho de muerte, Lucio encontró consuelo al saber que había cumplido con el propósito que su madre le había inculcado, transformar el sufrimiento en sabiduría y compartir esa sabiduría con otros. El jardín seguía floreciendo, y con él, el impacto de sus enseñanzas. Marcella, desde algún lugar, podría observar con orgullo cómo su hijo había llevado adelante sus valores, extendiendo la luz de la filosofía estoica a un mundo que, a través de su trabajo, había llegado a conocer un poco más sobre la serenidad y el equilibrio interior. El legado de Lucio, como el jardín que había cultivado, continuó floreciendo en el corazón de aquellos que habían sido tocados por su vida y su sabiduría. Así, la historia de Lucio y su madre cerró un ciclo,
demostrando que, a través del amor, la enseñanza y la perseverancia, los valores verdaderos pueden perpetuarse y encontrar su lugar en el mundo, generando un impacto que trasciende el tiempo. Muchas gracias por haber escuchado esta conmovedora historia. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias Destacadas para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto.